Otro día, otra sección, Emprende Ahora. Estamos aquí en el aposento, la verdad. Mi nombre es Luis Castellanos y esto es Emprende Ahora. Señores, aquí con nosotros tenemos una invitada súper especial, súper increíble, una invitada que ofrece productos que prolongan los momentos inolvidables. Ayúdame a recibir aquí con nosotros a Elizabeth Ripoll. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, Luis. Qué bueno. ¿Cómo te trató el día? Muy bien. Muy bien. Súper productivo y feliz. Sí, o sea, cuéntanos un poquito de lo que te hiciste hoy. Hoy, Sí. yo me levanté temprano. Yo me levanto todos los días a las 5:30. ¿A las 5:30? Sí. Wow. Yo empiezo bien temprano, me tomo mi cafecito en la cama. O sea, me levanto, mi esposo y yo nos levantamos súper temprano, él me lleva el café y ahí nosotros hablamos del día, lo que vamos a hacer, vemos un chin de televisión. Ahí se van 2 horas. No tanto, porque entonces a las 6 es media hora de paz. Ah, Tú sabes, ya. eso es nuestro momento. Okay. Entonces Ustedes ponen ya musiquita de fondo de esa como zen, musiquita zen, como que. no llegamos al nivel de música todavía, pero lo voy a contemplar porque hay que ir, tú sabes. Antes de la tormenta. Sí, antes de la tormenta. Entonces la tormenta empieza a las 6 de la mañana cuando ya hay que levantar a los niños para que vayan al colegio y eso. Ya. O sea, Entonces, usted tiene media hora de tranquilidad. Sí, nos Okay. levantamos temprano para tener ese momento relax. Okay. Entonces, ya después, ahí, cuando llegamos los niños, él se va para el gimnasio, yo voy para el mío, y ahí hoy yo hice una larga rutina de ejercicio. Me tomé más tiempo de lo normal, porque ayer fue un día súper intenso y de mucho trabajo. Okay. Parece que te quedaste con un poco de la euforia del día anterior. Y se mudó para otro día. Sí, se mudó para otro día. Entonces dije que hoy me lo voy a tomar un poquito más suave. Fui al gimnasio, duré muchísimo tiempo. Pero luego salí con una amiga a darme un café, luego a la tienda a trabajar. Okay. Y aquí tengo rato contigo. Sí. Un ratico nada más. Yo le pregunté a Luis que si ya esta era la entrevista porque me habían hablado mucho atrás. Sí. Ustedes saben que uno ensaya 5 horas antes y después media hora de entrevista. Sí. Pero nada, feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Qué bueno. Y yo quisiera remontarme un poquito a cómo tú eras, o sea, quién tú eras, o sea, quién tú eras. O sea, se oye muy profundo, o sea, estamos aquí filosofando. Pero la gente evoluciona, tú puedes ser una Sí. persona que pasa por muchos cambios en la vida, puedes ser una persona antes y otra ahora. Sí, puede pasar. Exacto. Entonces, yo creo que es una buena pregunta. ¿Quién tú eras entonces en el pasado? O sea, ya sabemos que tú te llamas Elizabeth Ripoll. Sí. Exacto. Bueno, yo siempre he sido una persona muy extrovertida, muy sociable, muy amante de todo lo que tiene que ver con cuidarme. Como te había comentado, yo soy muy amante de los rituales desde muy joven. Sí. A muy temprana edad alguien estaba jugando voleibol, haciendo qué sé yo cuánto, yo estaba en el patio del colegio sacándole la ceja a alguien o pintándole las uñas. O sea que yo me imagino que tú estabas chequeando a todas las muchachas que estaban jugando voleibol, esperando que se le dañara la uña. Para tú. Sí. O tiene como que algo, qué sé yo cuánto. O mira, yo veo como que tú estás con un pantalón corto, pero te está como creciendo un chin, siempre he sido como que muy observadora con ese tipo de cosas. Pero sobre todo, siempre he sido muy amante como de disfrutar el tiempo que me dedico a mí misma. Desde muy jovencita, en mi adolescencia, cuando todo el mundo se estaba preparando para ir a la discoteca, o sea, mi proceso para yo prepararme para irme a bailar era llenar la bañera, quitarle todas las flores a la mata de mi mamá del jardín y yo hacer mi baño de rosas, hacerme mi mascarilla. Entonces, ese era mi momento para mí. O sea, tú lo dividías en etapas. Sí. Entonces ahí venía ya el cambiarme, ponerme linda y todo lo demás, pero ese era mi momento como de relajarme. Entonces fui muy de rituales desde muy jovencita y de gustar cuidarme, pero más con el enfoque de que lo estoy disfrutando en el momento, no necesariamente como para contrarrestar lo que el tiempo me va a traer. ¿Entiendes? Siempre he sido muy curiosa, a mí me gusta leer mucho. Mis padres tienen una librería. En ese momento, en mi adolescencia, yo era la encargada de comprar los libros. Yo me los leía todos. Yo era la mejor vendedora de libros porque podía hablarle a cualquiera de cualquier libro de eso. Todavía me gusta leer mucho y bueno, y yo entiendo que el conocimiento te da poder. Entonces,
para tú poder seguir creciendo y seguir, tú tienes que seguir educándote y leyendo, es la mejor manera de tú cultivarte. ¿Qué más te digo? Ya llegó al soy, o sigo en el era. Yo creo que tú eras, sí, todavía no hemos llegado al soy, pero... Ok, me quedé en el era. Sí. Entonces esa era yo. Ah, esa era tú. Sí. Ok. Ahora vamos a hacer una transición a cómo tú llegaste al soy. Ok. Pero me imagino que hubieron varias etapas, tú pasaste por el colegio, llegaste a la universidad. ¿Tú tenías claro lo que tú querías estudiar? Bueno, mira, yo empecé a estudiar mercadeo. Al principio yo estaba muy indecisa de qué era lo que yo quería estudiar. Sí. Yo primero quería estudiar odontología. ¿Y qué pasó? Me di cuenta que no me iba a gustar eso, porque a mí me gusta dirigir. Ok. Entonces yo me imaginé que la odontología, la que iba a trabajar era yo nada más. Ok. Entonces yo no iba a tener un equipo. O sea, viéndolo desde el punto de vista del dentista que está ejecutando, tú puedes tener un consultorio donde tú tengas muchos doctores, pero en ese momento yo no lo vi así. Entonces a mí me gusta la parte creativa, ahí yo iba a estar cerrada en un sitio, entonces yo necesito tener como momentos donde yo pueda crear cosas diferentes, donde yo pueda estar, pueda salir, o sea, que tener que estar cerrada en un sitio, haciendo lo mismo todos los días, eso para mí es, no, eso me O sea, mata. no te gustaba estar cerrado en una caja de dientes. Exactamente, entonces yo necesito cambiar de ambiente, hacer cosas diferentes, y eso es lo que me gusta y me apasiona precisamente de mi trabajo. Entiendo. Pero antes de tú llegar donde tú estabas, tú pasaste por un proceso, vamos a llamarlo un poquito diferente a lo que tú estás haciendo Sí, ahorita. sí, sí. Bueno, Entonces tú saliste, tú me comentabas que tú entraste a la universidad, estudiaste, pero tú tenías prisa. ¿Por qué era? lo que pasa es que Sí. yo siempre he querido de que tener muchas cosas, yo siempre tengo muchos planes, entonces a los 18 años a mí Sí. se me ocurrió la idea de que yo me tenía que comprar un apartamento, entonces Claro. ya yo tenía que pensar en cómo lo iba a comprar, entonces eso me puso como que a querer hacer muchas cosas rápido. Te A pusiste ve- los patines ahí. Me puse los patines, exacto. Sí. Entonces, a los 21 años, yo ya me casé, bueno, comencé a trabajar en Zona Franca antes de casarme. Porque como estaba trabajando necesitaba tener algunos ingresos para todos esos planes que yo tenía, porque también otra cosa era que yo no iba a durar mucho tiempo sin de novia, porque tú sabes, Claro. soy acelere full, entonces... Exacto. Realizada, claro. Exacto. Entonces muy segura de lo que quiero y para dónde yo voy. Eso sí yo soy. 100%. Exacto. Entonces, en ese proceso comencé a trabajar en Zona Franca, ahí tuve varias posiciones, llegué a posiciones gerenciales. Primero empecé como en el área de planificación, luego fui gerente del departamento de logística y de control de calidad de toda la planta. Luego pasé a otra zona franca, también del mismo sector de joyerías, que era en el área donde fue mi experiencia. Y ahí seguí trabajando con el tema de la logística, de lo que era exportación e importación. Y trabajé también con dos departamentos, con el departamento de costos y el departamento de stock repair, que era donde se enviaban los productos que se enviaban a los Estados Unidos para reparar, que devolvían los clientes. Entonces ahí tuve mucho tiempo y ya luego entonces ahí decidí salir porque era un trabajo demasiado demandante y desgastante. Ahí ya yo estaba haciendo mi maestría, decidí terminarla y comencé a trabajar como administrando el negocio de mi esposo. Mi esposo es ingeniero civil. Entonces él tiene una constructora, alquila equipos de construcción y eso, y yo trabajaba de la administración desde mi casa. Okay. Entonces, en ese proceso se me prendió otra vez mi bombillito emprendedor y ahí comencé a hacer muchas cosas. Yo compré zapatos en los Estados Unidos, carteras y vendí. Como vengo de la zona franca de joyería, comencé a diseñar accesorios y hacer accesorios que todavía eso me apasiona, me gusta muchísimo, por la parte de que tú vas creando siempre cosas diferentes y es la parte que a mí me gusta. También comencé a traer ropa al por mayor de Panamá y a distribuir a personas que se dedicaban a la venta. Luego puse una tienda y ahí vendía ropa de Estados Unidos que eran ya de marcas más reconocidas mundialmente. Entonces, y ahí comencé a vender otro tipo de productos. Entonces ya luego, cuando tengo mi hijo, me dedico en ese momento como que a estar con él y a llevar la administración de la compañía de mi esposo. Entonces él comienza a desarrollar alergias de la piel. Él le diagnosticaron dermatitis atópica, pero al mismo tiempo él hacía alergia a todo. O sea, la picada de
de hormiga era como que le picaban 100 hormigas. Si le picaba un mosquito era una locura. O sea, él era uno de este tipo de personas que atraen los mosquitos. Sí, Que literal. ellos le llaman di que sangre dulce, pero Ajá. yo no. Bueno, mira, hay una prueba de hormonas que te hacen, que para medir el nivel de hormonas, una prueba de la sangre, Ajá. que es la IgE. Ajá. Entonces, lo normal para su edad era que él lo tuviera en 40, Ok. para su edad. Para Y su él edad. lo tenía en 2000 y pico. Ok. Para que tú tengas una idea del nivel de alergia que él tenía, era Sí, sumamente eran alto. sumamente altos. Entonces fue muy difícil en los inicios tratarlo porque él tuvo que someterse a mucho tratamiento, pero esos procesos de cuando él tenía esos niveles de alergia, era una noche entera sin dormir porque tú le decías que te pica y decía hasta los cabellos, o sea, Sí. era una locura. Exacto. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que buscar la manera de crear una rutina que le funcione en la casa y utilizando los productos adecuados. Entonces comencé a ser muy celosa con los productos que yo aplicaba en su piel. Claro. A chequear cuáles eran los ingredientes y hacer como que más selectiva. Y me di cuenta de muchos químicos que se utilizaban en los productos para el cuidado de la piel, pero sobre todo para los niños, muchos de ellos asociados a muchísimas enfermedades, pero que eran también los causantes, sobre todo, de las mismas alergias que los mismos niños desarrollan desde muy temprana edad. Entonces, buscando una solución, comencé a usar productos orgánicos o de origen vegetal, producidos tanto localmente como extranjeros. Algunos les funcionaban, otros no. Entonces comencé a investigar sobre los ingredientes, la aromaterapia, los aceites esenciales, los extractos, cómo se manejaban, en qué proporción tenían que tener, cuáles aceites eran buenos para su piel, cuáles no. Y ahí entonces comencé y estudié. Hice un curso para hacer jabones. Eso fue lo primero que hice, para hacerle un jabón a él para su condición. Hice un jabón que se llama Ángel, que es el inicio de todo, ese es el nombre de mi hijo, y le funcionó perfectamente bien. Después le hice un body butter. Después le comencé a tratar el tema de su asma también con la aromaterapia. El uso de los aceites esenciales en su difusor, en su habitación. Espérate, o sea, él no usaba bombita. Sí, él usaba su bombita. Adicional a eso. Claro, pero las bombitas eran para uso como muy específicos. Ok. Muy específicos. Entonces también comencé a trabajar con él el tema del manejo de la respiración y ese tipo de cosas. Pero obviamente él tuvo su tratamiento con el neumólogo, con el tema de su asma, para llevarlo a un nivel donde se pudiera controlar, ¿tú ves? Claro. Porque hay que también trabajar de la mano de los doctores. Claro. Entonces, en ese proceso también le hice unas bombitas efervescentes para sus baños para que fueran divertidos. Y en una yo la subí a las redes y me contactó un salón y me dijo, pero yo quiero que tú hagas de esas bombitas para los pedicure, para mi salón. Y ahí comencé a hacerle bombitas, luego digo yo, bueno, pero si ya tengo un cliente que es salón, así surgió Orglis. Ahí surgió Orglis. O sea, pero tú estabas Entonces, pensando, yo puedo comercializar esto. ¿Tú no estabas pensando en eso? yo no lo pensé porque Entonces, yo lo simplemente hice. era para curar. Era para tratar su condición. Ok. Todo empezó tratando su condición y después que ya la gente comenzó a pedirme, por ejemplo, los jabones cuando lo hacía, la gente me decía, pero yo quiero también. Entonces, la primera producción que yo hice de jabones, que fue como con el fin de que lo voy a vender, esos jabones que nosotros hacemos, lo hacemos en proceso de curado, eso significa que son naturales, duran 4 semanas esperando como que en proceso de curado para que estén aptos para venta. Y cuando ya terminó las 4 semanas, ya yo tenía toda mi producción de jabones vendidos. Claro. Entonces yo dije, bueno, pero déjame hacer ahora el exfoliante, ya que tengo la bombita, déjame hacer el exfoliante, déjame hacer la crema, déjame hacer las sales. Entonces comencé a estudiar con relación a todo lo que era la formulación. Hice un curso de formulaciones avanzadas de cosméticos orgánicos, hice un curso de aromaterapia, hice muchos cursos de productos como de cosméticos orgánicos, todos de manera virtual, todos de manera virtual. Entonces, pero ya el negocio fue creciendo, me sorprendió muchísimo, o sea, el crecimiento fue de manera muy orgánica, no fue de que yo estaba sentada y ya todo se vendió, o sea, no, hubo un trabajo. Claro. Había días que yo me acostaba a las 12 de la noche haciendo bombas y cuando venía a ver al otro día las bombas estaban todas dañadas, o sea, Sí. fue un proceso como de aprendizaje. Claro. Pero desde un principio cuando yo dije, bueno, ya vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien, yo misma fui la que hice mi registro del nombre, el registro del dominio, yo fui la que hice mis etiquetas, busqué todos mis distribuidores internacionales, o sea, lo busqué todos, los que eran locales también, y yo creé toda mi base de datos, mis formulaciones y todo.
investigando todo el proceso, por ejemplo, de este ingrediente es bueno, pero si tú lo mezclas con esto, tú lo estás neutralizando. O sea, no es cuestión como de mezclar muchas cosas buenas y todo es excelente, ¿no? Eso se oye como que mucha prueba y mucho error. Mucha prueba y mucho error, así mismo es. Y yo te iba a preguntar, o sea, una persona que estudió Mercadeo, mercadeo, gerencia y productividad. gerencia y productividad, se casó literalmente, porque si ustedes ponen ese chin que ella dijo, todo lo que ella hacía en la zona franca, si ustedes le dan, se lo ponen en cámara lenta, ustedes se van a dar cuenta que ella duró muchos años ahí. Sí, sí, sí. Ahí se aprendió mucho. Exacto, ella se casó ahí y luego se divorció. No, yo no me he divorciado. No, estamos hablando De trabajo. del trabajo, estamos hablando del trabajo. Ella se casó con ese trabajo y luego Sí. hubo una ruptura ahí. Entonces, ¿cómo tú pasas de ser una mercadóloga bueno, a estar manejando productos químicos, a crear jabones y Sí. eso? O sea, fue fácil, o sea, porque mucha gente quiere saber, o sea, quizá hay una gente que es bombero y quiere... Mira, lo que pasa, yo soy muy curiosa. Ok. Yo pienso también que esto es un proyecto que surgió desde el amor. Del amor. Desde el amor mío hacia mi hijo y buscando la manera de dar una solución a una situación que tenía con él de salud. Entonces, como madre, uno hace cosas por sus hijos que Claro. uno nunca se imaginó que iba a hacer, porque yo honestamente, aunque me gustaban todos mis rituales y ponerme muchas cremas y eso, yo nunca me imaginé que yo iba a hacer una línea de cosméticos, ¿entiendes? Sí. Y que iba a comenzar a estudiar. O sea, los compañeros míos del colegio me dicen de que, oh, la profesora de química nosotros debe estar muy orgullosa de ti, porque, o sea, de verdad nunca. Y por ejemplo, ahora nosotros tenemos una ingeniera química Sí. que trabaja en todas las formulaciones nuestras en el proceso de estabilidad. Y ella me dice, o sea, nunca me había tocado un cliente como tú. O sea, tú hablas conmigo como si tú fuera química también, porque tú me dices qué tú quieres que tiene, qué no tiene, quítame esto, ponme aquello. O sea, y el proceso, por ejemplo, para probar una de esas fórmulas es extenso, de muchas pruebas. Pero como, o sea, yo pienso que uno tiene que prepararse, uno tiene que estudiar, uno tiene que estar consciente de qué es lo que tú quieres y qué tú puedes ofrecerle. ¿Y cómo fue ese inicio de aprender? O sea, ¿qué fue lo que se te hizo más tedioso? ¿Qué se me hizo más tedioso? ¿O no hubo nada tedioso por el simple hecho de que tú querías ayudar a tu hijo lo más pronto posible? En el proceso de aprender, Sí. no fue difícil porque a mí me gusta aprender, a mí me gusta estudiar, a mí me gusta leer. Claro. Yo soy, como te había dicho, un poquito como que intensa, entonces cuando yo estoy en algo yo me meto al 100%. Ok. Entonces esa era como mi objetivo en ese momento. O sea, tú eres de la gente que cuando va a la fiesta se disfrazan completamente de la fiesta. No me gustan los disfraces, pero eso pudiera ser un buen Un buen ejemplo. ejemplo, ok. Exacto, exacto. Sí. Entonces, yo estaba al 200%, o sea, con mi propósito y mi meta de qué era lo que yo quería lograr. Entonces, mi papá me enseñó desde muy joven, eso es una frase muy escuchada en mi familia, de que con los problemas no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Entonces, cuando yo estoy en una situación en que yo no asumo el papel de víctima, de qué me está pasando, qué es lo que voy a hacer y necesito que otra persona me resuelva, o sea, yo actúo. Entonces, en el momento, yo tenía que buscar una solución a esa situación que yo tenía y la busqué. Y me funcionó. Como tú dices, hubo muchos experimentos, mucho prueba y error, pero las cosas fluyeron. Ya luego cuando comencé en el proceso de que si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer bien, tenemos que hacer los registros, tenemos que hacerlo pública, tenemos que hacer las cosas correctamente, ahí tú comienzas a encontrar como muchas trabas, muchas puertas que se cierran, hay otras que se abren, pero se abren las que se tienen que abrir y se cierran las que se tienen que cerrar. Y en la medida que todo va creciendo, ya luego entonces viene una etapa donde el crecimiento comienza a ser muy bueno, pero entonces tú te encuentras con la pandemia, Claro. que fue otro tema. Entonces ahí tuvimos que replantearnos muchas cosas. Ya yo tenía empleadas que dependían de mí, entonces ya ahí la cosa fue diferente. Gracias a Dios nos fue bien en el sentido de que cuando todo el mundo estaba cerrado, la gente le cogió con hacer muchos rituales en su casa. Y a pesar de que todos nuestros clientes mayoristas estaban cerrados y la mayoría eran salones, la gente comenzó a pedirnos los productos directamente y hacerlos en su casa.
Entonces por ahí se abrió una puertecita de llegar directamente al cliente, al usuario. Y se creó esa conexión y esa comunicación que es importante también tenerla con la marca y con los usuarios. Entonces ahí nos planteamos como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque estos clientes que son los salones y que son el 90% de nuestros ingresos, luego, primero ellos abrieron tarde, luego de que se aperturó todo, y comenzaron a pedir menos porque ya mucha gente hacía los rituales en su casa, se arreglaba su cabello, se quedó como con eso, y había también tantas procesos que de higienización, que si una pantalla, que si no me toque, que si la mascarilla, tú no querías mucha gente cerca. Entonces los salones estuvieron un poquito rezagados por un tiempo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, los que se mantuvieron abiertos fueron los salones y las farmacias. Fueron las farmacias y los supermercados. Las farmacias, bueno, promueven la salud, que también lo promovemos nosotros, que con el tema de el bienestar. Y en los salones, en los supermercados que tienen, solamente en aquellos que tengan áreas de cosméticos como bastante amplia, que la gente va y busca eso. Entonces contactamos a varios, por ejemplo, a Grupo Ramos, CCN, Farmacias Carol, Farmatrix, son clientes que logramos conseguirlos y ellos, por ejemplo, los supermercados representan un 36% de nuestras ventas. Las farmacias un 26%. Los salones siguen siendo también una parte importante de nuestros ingresos, pero ya no dependemos de un sector en específico, ya tenemos otros, tenemos todo el producto puesto en la venta también en Amazon, lo tenemos en walmart.com. Y así hemos ido diversificando lo que son nuestro tipo de clientes. Y eso surgió también por otro problema que nos dio, o sea, que fue la pandemia. Sí. Pero en el momento, en vez de preocuparme, yo lo que vi, aquí debe de haber una oportunidad, vamos a buscarla, o sea, ¿qué podemos hacer? O sea, y eso hizo que siguiéramos creciendo. O sea, llegó la pandemia y tú dices, aquí hay una oportunidad. Claro, es que cuando hay un problema, por ejemplo, claro, en el tema de la situación de la enfermedad de mi hijo, sí, dije, tenemos que buscar la solución. O sea, claro, hacerme de víctima y fajarme a llorar por lo que está pasando no es, no es un tema. Exacto. Hay que solucionarlo, le buscamos la solución. Eso trajo consigo la oportunidad de emprender. Y estoy haciendo algo que a mí me apasiona, que me encanta. Entonces, claro, como que yo volví como que a conectar con eso que me encanta, que tiene que ver con la belleza, con el cuidado, con la parte creativa. O sea, desde cero, es como que tú estás llevando un bebé, tú lo tienes desde cero y tú lo vas viendo crecer. Claro. Llega un momento con los growing pains que también te dan mucho aprendizaje, donde tú eres tal vez pequeña, pero tú tienes que comportarte como grande y haciendo cosas de grande, porque ya tú le estás supliendo a grande y trae sus retos, pero igual te da mucho aprendizaje y tú lo que tienes es como comerciante, como emprendedor, como empresario, tú lo que tienes es que saber cómo identificar esas señales y tú actuar a tiempo. Porque muchas veces tú te quedas mirando a lo que está haciendo el otro, que está haciendo fulanito, que sé yo cuánto, y cuando tú te vienes a montar en esa tendencia que está el otro, cuando viene ya está cayendo, ya, ¿tú entiendes? Entonces tú tienes que pensar que no todos los negocios van al mismo ritmo. Tú llevas el tuyo, él lleva el de él, y tú tienes que ir haciendo lo que el mismo negocio te va pidiendo. Claro, claro. Y tratando de mantener tu originalidad. O sea, dicen que todo está hecho, pero tú siempre tienes algo que aportar. 100%, 100%. Entonces, si no podemos hacer lo que hacen los otros, no vamos a ser originales. No vamos a, no, y quién dice que te van a elegir a ti, o sea, tú eres uno más del montón. Exacto. Claro. Exactamente, haciendo, como tú dices, otra, o sea, una más de las cosas que hace el montón. Claro, exactamente. Exacto. Entonces uno pierde su originalidad. Claro, claro que sí. Y tú no nos dijiste, o sea, se sanó tu hijo, obviamente. Sí, sí, ya eso está. Hay sus situaciones, pero, o sea, hay momentos, por ejemplo, hemos creado toda una rutina. Claro. Por ejemplo, en el colegio ya saben que, por ejemplo, no pueden usar ambientadores con fragancia sintética porque eso, tú sabes. O sea, tú se lo suples ahora. Voy a hablar con ellos porque es muy buena idea. Sí. Ve, señor, usted tiene que venir. Sí. De todos los días se aprende, ¿viste? Sí. Ya tengo otro tipo de clientes en los colegios. Claro. Cliente potencial en los colegios. Potencial. Sí. Pero sí, entonces uno va creando hábitos o rutinas, tú sabes, o rituales, mejor dicho, que hacen que la situación se mantenga bien. ¿Y qué tiempo te tomó crear ese primer jabón? 1 año. 1 año. 1 año, todo el proceso como de estudiar.
O sea, entre estudio, Ujú. ¿la fase de estudio cuánto duró? Duró como, de esa fase de estudio duró como un ¿Un año. año? Lo que pasa es que tú puedes hacerlo antes, pero ese proceso como de tú coger ese curso no es tan largo, es corto. Ujú. Pero entonces tú comienzas a practicar y este no me gustó y esto sí me gustó y busca un suplidor y se lo hago de esta manera. Comienza a coger ese curso, te lleva a otro curso, este curso te lleva a otro curso. ¿Y cómo tú diste con ese curso? Porque mucha gente anda buscando ese tipo de cursos y que crea jabón, o sea, Ajá. ¿dónde tú? No, pero es que el que no lo encuentra es porque no lo está buscando. ¿Cómo que no lo estás buscando? Claro, porque es que tú entras, o sea, ya uno tiene con el internet, Con tiene acceso internet. a todo. Global. Claro. Y tú comienzas a buscar al principio, por ejemplo, y todos mis suplidores, todos, yo los busqué sola, a mí nadie me los dio. A veces yo veía que me escribían y me decían de que ¿dónde tú compras tal cosa? ¿Y qué suplidor? O sea, había gente que me escribía hasta para pedirme la fórmula de las cosas para ellos hacerlo, porque ellos querían emprender, amigos, se llama original. ¿Cómo yo te voy a dar eso? A mí quién me lo dio. Entonces, hay gente que lo quiere muy fácil y tú quieres que te lo den todo, entonces tú tienes que hacer un trabajo de investigación. Claro. ¿Y qué tiempo te tomó la prueba y error del jabón? Sí. Eh, Los jabones, eso fue un tema como que dominé fácil. No significa que, que ese producto quedó bien desde un principio, sino que, por ejemplo, tú llegas a un punto donde tienes que estandarizar tus fórmulas y todos los lotes de fabricación tienen que ser iguales. Entonces, estéticamente pudiera ser que alguna me saliera diferente a otro Claro. y tenían sus temitas. Entonces, ese proceso de perfeccionarlo tomó su tiempo, tal vez un año. Otro año adicional. Exacto, pero sí. Pero es un proceso donde tú no terminas nunca de aprender y ni de Ok. estudiar. Tú O siempre sea, lo vas perfeccionando. tú siempre lo vas perfeccionando, exactamente, porque inclusive después que pasamos a tener los productos fabricados directamente en laboratorios y eso, también pasaron por su proceso de esas formulaciones de depuración, de estabilización y demás. Entonces, tú no dejas nunca de estudiar y, por ejemplo, pues, si yo quiero empezar a mí se me ocurre de que ahora yo quiero tener X productos, entonces yo tengo que pensar cuáles ingredientes debería de tener, cuáles son estos, para qué sirven, cuáles me funcionan, cuáles son sustitutos naturales, o sea, yo puedo buscar de los que se están utilizando que tal vez pudieran tener efectos negativos, o sea, ¿tú entiendes? Entonces, formular un producto, tal vez con todo lo químico del mundo, es fácil, pero tú sustituir esos químicos por elementos que son, que pueden nutrir tu piel, tú sabes, que pueden proporcionarte algo con formulaciones limpias, toma tiempo y es costoso. Inclusive tú conseguir los distribuidores, porque cualquiera te puede decir, ay, yo vendo un aceite de rosa mosqueta prensado en frío, orgánico, y es lo mejor del mundo. Entonces, tú decides si tú simplemente crees en lo que él te está diciendo o tú le pides el aval para tú ver el origen de ese aceite. O sea, tú tienes que buscar distribuidores que sean confiables. Entonces, todo ese proceso de tener una marca que tenga conciencia detrás en sus formulaciones y eso para poder seguir ofreciéndole al cliente o al usuario lo que está promoviendo, porque desde mi punto de cómo surgió mi negocio fue en base a mi necesidad como madre de buscar una solución. Entonces yo no puedo decir que voy a crear un negocio o unos productos que hacen tal y cual cosa cuando yo sé que surgió de una necesidad, de una enfermedad. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces mi misión y mi deseo es poder ayudar y guiar a las personas a hacer elecciones conscientes de los productos que utilizan dentro de sus rituales de belleza. Entonces, no puedo crear algo que vaya en contra de lo que yo estoy promoviendo. Claro. Entonces, es un proceso. Sí, sí, no. ¿Y qué tú pensabas? Y tú tenías urgencia porque tú querías ayudar a tu hijo. Claro. Entonces tú estabas a 2000 kilómetros por hora. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y qué tú pensabas cuando te salía mal el jabón? ¿Qué te pasaba por la cabeza? Nada, yo comenzaba de una vez y me metía en algunos foros, por qué pasa esto, por qué se daña, qué sé yo cuánto. Entonces ahí tú vas viendo las formulaciones que hacen, cuáles son las recomendaciones que tú ves, personas que han pasado por lo mismo y le ha fallado, cremas que se separan porque no hacen el proceso de emulsificar, porque tal vez no se utilizó, aunque sea, por ejemplo, se haya utilizado en el porcentaje que indica ese producto que debe de utilizarse, por qué no funcionó. Entonces es cuestión como de investigar, no quedarte en no me funcionó y buscar que otra gente me dé la respuesta. O sea, hay que hacer un trabajo de investigación e investigar el por qué. Exacto. Pero eso es chulo. Sí. Eso es chulo. ¿Y cómo fue cuando
tú te fuiste acercando a crear el producto final? Es decir, cuando tú le diste el producto, tú lo probaste contigo, me imagino, primero. Todo, Sí, todo. sí, sí. Sí, sí, mi cara pasó por muchos procesos. Ya, sí. Sí, porque habían productos que, por ejemplo, si o me resecaba mucho, o me daba mucha grasa, o me daba acné. Entonces, en ese proceso como de encontrar el equilibrio, otra cosa que yo hago es que siempre mis amigas, yo les digo, hoy tenemos un momento de chicas. Entonces, todas tienen que probar. ¿Qué tú piensas? ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó el olor? ¿Te gustó la textura? ¿Y cómo lo sentiste? ¿Y cómo te quedó? O sea, yo le hago de una vez. O sea, pero tú no sabías si tú ibas a causar una reacción alérgica. No, porque yo lo probaba Ah, primero en mí, todo lo probaba en mí, todo lo probaba en mí. Ah. Y todavía, por ejemplo, cuando yo me reúno con mi familia, por ejemplo, ahora hicimos nosotros un lanzamiento de una línea nueva, la Yalu Tropic, y cada una de las muestras que yo iba llegando, yo decía, venga, todo, y todo el mundo me decía, cada vez que yo voy a mi casa, a mi familia, en Puerto Plata, ellos me dicen, ¿de qué no trajiste producto para probar? Porque ya es como que normal, y hasta mi papá, mi hermano, todo el mundo con mascarilla, mis sobrinas, todo eso es normal ya. Exacto. No, no, yo me imaginé todo el mundo con, tú sabes, con la mascarilla que le venden comercialmente, donde está todo el mundo con la cara untada y dos pepinos. No falta el pepino, Ah, pero ok, ok. pero la mascarilla sí. La mascarilla, Sí, sí, sí. ¿Esos pepinos hacen algo? Te pueden ayudar a bajar como que la inflamación, tú Ah, pues esa es la sabes. razón por la que se lo ponen. Sí. Ah, ya, ya. Sí, yo siempre me pregunté El eso. pepino, el extracto de pepino tiene muchos beneficios para la piel, te ayuda a calmar, o sea, tiene muchas propiedades. Ok. Pero cuando se lo ponen así y fritos de nevera es precisamente eso y te ayudan a mejorar el tema de la circulación también, que son los causantes en algunos casos de las ojeras, de esas bolsitas que se hacen y así. Ok. Ujú. Entonces, después de mucho equivocarte, intentar, llegaste al primer jabón, que le pusiste el nombre Ángel, nombre de mi hijo. nombre de tu hijo. Después de eso, o sea, eso fue es otra pregunta. ¿Qué te pasó por la mente comercializar eso? No, no, en un principio no. De un principio fue solamente como para él. Para él. Y ya luego entonces, yo hice por ejemplo una línea que le preparé para mi papá, que él siempre daba caspa. Y él había utilizado todo tipo de productos habidos y por haber, Sí, y sí. siempre tenía caspa. Entonces yo preparé un shampoo bar, y era con extractos bueno, de eso tenía tantas cosas, pero era muy bueno la verdad. Y honestamente a mi papá jamás le ha vuelto a dar caspa, jamás. Y él no usa, ese es un cliente fiel, muy fiel. Entonces esos fueron de los productos que yo hice también de que una línea de que para hombres, un aftershave, un jabón, y lo vendía con una cosita, ¿cómo se llama? Esas brochitas. Esa brocha, sí. Exactamente, que eran para el rasurado. Para rasurado. El producto era muy bueno y la gente le gustó mucho. Pero en ese momento los hombres no tenían esa tendencia que hay ahora como de cuidarse, y entonces no compraban mucho. Los hombres se ponían todo lo que la mujer tenía y no compraban. Entonces, bueno, este no es mi público, vamos a soltar a los hombres por el momento. Exacto, por el momento. Entonces, ahora me lo están pidiendo, no lo he retomado, porque es que yo siempre tengo muchas ideas, entonces tengo tantas ideas de productos que quiero hacer para la mujer y para el cuidado de la piel, que no puedo ver todavía para ese lado. Ok. Ok. Entonces, entonces, ¿cómo fue que surgió el segundo producto? El segundo producto fue ya complementando la rutina de él, La rutina que de era él. para hidratarlo. Ok. Entonces ahí yo le hice un body butter, que era una combinación de varios tipos de mantecas. Entonces eso era como que o sea, yo no soy muy amante de la cocina, la cocina y yo no somos muy amigos. Ok. Pero en ese momento yo estaba metida en la cocina porque ahí era donde yo fabricaba todo. Ok. Por primera vez yo tuve muchas horas en la cocina de mi casa. Wow. Entonces ahí yo tenía mi batidora, parecía que yo iba a hacer bizcocho y era batiendo mantecas con aceite para hacerle un whip body butter que oliera bien, pero que fuera chulito, pero que fuera bonito, que fuera divertido. Entonces ese fue el segundo producto que yo hice, un whip body butter. Y, ok. Entonces me pasó con eso, que cuando le daba calor, se derretía, entonces tú le veías como el whip, como Ajá. si fuera exacto, Exacto. como un capuchino, por ejemplo, con Ok. el whip. Con el whip. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le daba calor, entonces se derretía y el frasco estaba lleno y de repente estaba por mitad porque todo era por volumen de tú haberlo batido.
Entonces yo, ¿cómo vamos a mejorar esa fórmula? Porque no puede seguir pasando eso de que si yo logro vender este producto, por ejemplo, cuando ya estaba en la etapa de vender, porque con mi hijo no me importaba que eso pasara. O sea, ya en ese momento tú sí estabas pensando en comercializar ya. No, ya cuando lo utilicé para él, le funcionó perfectamente bien. Entonces, para mí no hubo un problema, pero ya cuando comencé a querer comercializar entonces ese producto, pues hay que mejorar la fórmula, Ok. porque el producto no puede estar en una tienda y de repente tú venderle un producto lleno y de repente te en el tramo por mitad, porque tú sabes. Entonces, ahí cómo vamos a hacer ese proceso para mejorarlo. Entonces, ahí es reducir la intensidad del batido, agregar ceras, tener un balance entre las mantecas. Y que, o sea, hubo como que un tema que hubo que, de prueba-error, hasta que llegamos al momento, a la fórmula y al proceso de fabricación. Es diferente, porque tú y yo podemos tener fórmulas iguales. Tú y yo podemos tener una fórmula igualita y tú la haces de una forma y yo la hago de otra y sale un producto completamente diferente. 100%. Eso dicen mucho en la cocina. En la cocina por igual, exactamente. Entonces, trabajar el tema de los procesos ayudó también a mejorar mucho de los productos. Ok. Entonces, pero tú empiezas a comercializar, ¿eso sale de ti o es que habían personas que te estaban pidiendo esos productos? Como Ángel comenzó a funcionarle cosas, Sí. personas, o sea, mis primeros clientes fueron mis amigos y mi familia, que ellos veían lo que yo estaba haciendo. Entonces, como ellos veían lo que funcionaba y yo les regalaba a muchos de ellos, como yo veían que le funcionaba y les gustaba, me decían, ay, pero yo también quiero. Entonces comenzaban a pedirme y ya y yo comenzaba entonces a vendérselo. Y ahí fue Pero que, mi primer cliente fue mi familia y mis amigos. y ahí fue que surgió la idea de, otra, esto puede ser una negocio. Esto puede ser un buen negocio, exacto. Sí. Ujú. Y de Se prendió el ahí- bombillito y era ¡chin! Exacto. Y de ahí viene una cascada de productos. Sí, sí. Y uno, por ejemplo, en ese proceso que estaba con el tema de los jabones, yo me acuerdo que yo a veces iba a la playa o yo iba, por ejemplo, al campo o a cualquier sitio y cualquier bonito paisaje que yo veía, yo decía que, mira, esto pudiera funcionar para un jabón que se vea de tal forma o que tenga tal ingrediente que yo veía que había como en ese espacio, tú sabes. Entonces, era como que la naturaleza era como que mi fuente de inspiración en la mayoría de los casos. Y a pesar de que no me gusta, como te dije, el tema de cocinar, muchas de las comidas cuando yo la preparaba y su presentación me decía, oh, pero es que se ve comestible, parece comida. Sí. Y de hecho hice unos jabones que eran como en forma de cupcakes. En ese momento me acuerdo que estaba muy de moda, no me acuerdo qué fue lo que pasó con un anuncio de que algo de cupcake, y estaba todo el mundo como que haciendo, y justamente ya nosotros teníamos unas cosas y se vendieron muchísimo en esa ocasión. Y yo me acuerdo que ese tema de hacer ese cupcake sí me dio trabajo, ese jabón. Y esos fueron muchos jaboncitos dañados para hacer ese efecto con esa Sí. coseta. O sea, Fueron- no, yo me imagino que pues, cuando uno está en la cocina, literalmente uno suda mucho. sí. Sí. Ya después yo lo que hice fue que en el cuarto de visita yo lo acondicioné y Ajá. ahí trabajábamos con el aire prendido Ahí ya era un poco y ahí más yo cómodo. tenía ya una estufita de esa de 2 hornillas y tú sabes, como que ahí hacía todos mis experimentos. Claro. Pero llegó un momento que hubo un salón que me pidió 1000 bombas. Yo dije, bueno, es que estamos complicados porque entre los regalitos que nosotros hacíamos para Navidad, más las bombas, ya este paseo nos está quedando muy pequeño. Entonces ahí decidimos. Bueno, yo llegué y yo le dije a mi suegra, tú tienes que venir a trabajar conmigo. Porque ya yo no puedo hacerlo sola, ya yo me estoy acostando a las 12 de la noche todos los días, esto es demasiado para mí. O sea, ¿de qué hora a qué hora? Yo me levantaba a las 8 de la mañana, o sea, temprano, a las Ah. 8 los niños se iban, mi hijo se iba al colegio, colegio. y ya yo comenzaba con mi proceso. Así. Entonces era mucho trabajo. Entonces yo le dije a mi suegra, mira, ven para que venga a trabajar conmigo. Entonces ella comenzó a trabajar conmigo con el tema de haciendo las bombas. Sí. Ya después de ahí comenzaron a hacernos muchos pedidos y ya en el cuarto de visita de mi casa no cabíamos. Entonces ahí alquilamos un apartamento que lo destinamos al 100% para producción, almacén y oficina. Y desde ahí entonces hacíamos las distribuciones. Y de ahí entonces ya pasamos a lo que es ahora el local que nosotros tenemos aquí en Naco. Ok, entiendo. En ese momento la producción la hacíamos nosotros hacíamos los productos al 100%. Ya ahora nosotros hacemos los productos en el laboratorio. En el laboratorio. Ok. Pero, o sea, es fascinante cómo tú pasas de ser mercadóloga
Sí. Hace casi bioquímica. Sí, 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 la vida me ha hecho química. Wow, increíble. Y, o sea, y tú me hablaste, o sea, detrás de cámara, de que tú vienes de una familia emprendedora, Sí. que son personas emprendedoras que siempre han emprendido. Entonces, yo me pongo a pensar, o sea, ¿por qué no te surgió la idea antes de emprender, quizás cuando tú estabas en el trabajo? ¿Por qué no te surgía? Yo creo que en ese momento yo estaba como en piloto automático. Ok. En piloto automático, porque yo tenía planes como que de casarme, para eso necesitaba tener, Dinero. queríamos comprar un apartamento. Sí, sí. Y de hecho, por ejemplo, mi esposo y yo nos casamos, yo con 21, él con 23, y nosotros nos casamos para mudarnos en nuestro apartamento que ya nosotros habíamos comprado, a los 21 y a los 23 años. Wow. Entonces, y cogimos un préstamo que a los 5 años ya habíamos pagado. Wow. Pero fue con mucho sacrificio y mucho trabajo. Claro. Entonces, por eso te decía que para la edad que nosotros teníamos realmente como que un nivel de madurez muy grande y de compromiso y responsabilidad. 100%. Entonces, en ese momento, emprender no era una opción porque yo lo que necesitaba era producir para poder hacer esos planes, se materializaran esos planes que ya teníamos en agenda. Ok, claro. Entonces, eso no fue una opción. Ya luego que yo comencé a trabajar en Zona Franca, yo aprendí muchísimo, la verdad. Y yo vengo de Puerto Plata, aquí en un sitio donde yo empiezo de cero, porque no conozco relativamente a nadie, todo es nuevo, en un sitio donde tú le caes bien a todo el mundo y aquí tú tienes que entender que tú no le caes bien a todo el mundo. Sí, exacto. Pero Un uno aprende, tú sabes. Un sitio quizás que la gente te saluda en tu casa. Exacto. Me encontré con mucha gente, Sí, de verdad, yo siento que Dios me ha mandado muchos, muchos ángeles. Porque pasé muchas cosas y siempre hubo alguien como que, hasta una vez que me monté en una guaguita pública y alguien me dijo de que, yo dije al chofer, yo le dije, mira, nada más tengo 500 pesos, ¿tú me lo cambias? Y él me dijo, sí, 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 entra. Y cuando me monto en la guaguita me dice, porque en Puerto Plata yo sí tenía mi carro y todo eso, pero yo quería venir para acá y mi papá no quería, yo dije, no, yo voy a ir. Entonces él me mandó sin nada, entonces pasé un poquito de trabajo. Claro. Entonces, ella me dijo de que ¿cuánto tú necesitas? Y yo digo, bueno, yo tengo que coger como 3 carritos. Yo me acuerdo que era en la Parada de Intec, en la esquina, y yo vivía en la Tiradentes. Yo tengo que coger como 3 carritos. Y ella me dio el pasaje de los 3 carritos para que yo no cambiara mis 500 pesos. O sea, y así me encontré mucha gente buena. O sea, que yo no me puedo quejar, la verdad que no. Pero es algo que tal vez alguien que vive aquí, que tiene sus relaciones, porque estudió aquí, todos sus amigos son de aquí, yo vine de cero y he logrado como que subir este negocio por mí misma, Claro, desde cero. claro, 100%. ¿Entiendes que esa fue la mejor decisión que tú tomaste en ese momento? Sí, en ese momento era lo que yo podía hacer. Claro. Y no me arrepiento porque me sirvió de base para muchas de las cosas que yo hago hoy. Yo pienso que nada de lo que tú aprendes en la vida como que es porque, o sea, es tiempo perdido. Porque, por ejemplo, yo trabajé en Zona Franca y ahí yo no estaba ejerciendo mercadeo. Entonces, ahí yo dije, bueno, déjame buscar un nivel de preparación porque ya a esta altura de juego, trabajando aquí, como que empezar con ingeniería industrial, como que, no sé. Entonces, elegí la maestría de gerencia y productividad porque entendía, y de hecho todos mis compañeros, había uno solo que era contable, otro de recursos humanos, y después todos eran ingenieros industrial, y yo mercadeo. Entonces, sin embargo, la que tenía mejor posición de todos los que estaban ahí era yo, que era a nivel de gerente, y no tenía la profesión de ingeniería industrial. Entonces, yo pienso que esa experiencia, más los conocimientos que yo adquirí con el mercadeo, que es muy importante en mi trabajo, es como lo que me ha permitido desarrollarlo y llevarlo hasta donde yo lo tengo hoy. Okay. Entonces, nada pasa para nada, exacto, todo pasa, exactamente, todo pasa por algo en la vida. Ese es el plan que Dios tenía para mí y era lo que iba a ser posible de que yo llegara hasta donde he llegado hasta ahora. Buenísimo, buenísimo. Bueno, señores, estamos llegando al final de la entrevista y hemos tenido una persona increíble con nosotros. Ahora yo quisiera que ella le diera un mensaje que le salga del corazón a ustedes que nos están viendo. ¿Qué tú le dirías, Elizabeth? Bueno, mira, yo el mejor consejo que puedo darle a aquellas personas que tienen deseo de emprender es que no tengan miedo, que confíen en su plan, que se capaciten, que miren a su alrededor no para ver lo que, no para ver lo que hay, pero no para copiar, sino para ver qué usted puede poner, qué toque usted puede poner y aportar algo diferente.
No espere tener miles, millones de pesos para usted empezar una idea que a usted realmente le apasione y en la que usted confía. O sea, empiece desde pequeño y vaya dando los pasos que el mismo negocio le va dando. Sea consistente, prepárese y esté pendiente siempre y alerta a los cambios que de momento hay que dar en su negocio. Buenísimo, no tengo nada, no tengo más nada que agregar, señor, o sea, ya. Y señores, como siempre, ustedes saben, quiero darle las gracias a Elizabeth por venir. Gracias a ti por invitar. Y no olviden compartirlo con el cuñado, el primo, el gato, el perro, el cocodrilo, toda esa gente tiene que ver este contenido. Señor. Sí, o sea, y si quieren compartirlo 20 veces, ¿por qué no? Compártanlo 20 veces y tírenselo 100. Pues. Y nada, todo... que quieren saber de belleza, del producto correcto para su piel. A Sara de los bleachers, de las personas que quieren saber del producto de belleza y de todo eso, va a estar debajo en la descripción. Okay. Elizabeth va a estar debajo en la descripción, todo el mundo va a estar debajo en la descripción, vayan a ver la descripción. Y no olviden suscribirse, compartir y darle like. Y compartirlo con todo el mundo, porque a veces uno tiene el sueño y el deseo de emprender, pero no lo ha comunicado con otra gente. Y cuando tú menos te lo imaginas con quien tú lo compartes, tú le puedes dar luz. Exacto. Para hacer su negocio o decidirse. Claro, y quizás a otra persona te pueda dar una idea como la que yo le di a Elisa. Exactamente. Ya tiene un cliente nuevo, ya tiene los colegios. Ya, tenemos los colegios. Y nada, gracias Elisa por venir. Gracias a ti, Luis, un placer. Y nos vemos la próxima, ya ustedes saben.